Buenas tardes. Quería comenzar esta intervención dando las gracias a la organización por conseguir que se haga realidad esta edición de las jornadas en un momento especialmente complicado. Confío y deseo que pronto podamos volver a reunirnos en Gijón y disfrutar del maravilloso ambiente que se creaba siempre durante las jornadas. Paso ahora a iniciar nuestra conversación titulada De la antigua a la nueva Termini. Medio de transporte esencial a partir de la revolución industrial, hoy resulta sencillo entender el ferrocarril como una de las grandes movilidades históricas, mientras que en sus orígenes supuso la apuesta decidida por los nuevos rumbos de la modernidad. La primera línea férrea construida en Italia unió las localidades de Nápoles y Portici en el año 1839, mientras que en Roma la llegada del ferrocarril se retrasa hasta 1856. El Papa Pío IX aprobó en el año 1860 que las 3 líneas de ferrocarril lleguen en Roma a la cabeza de una estación y que ésta se construya en la Villa Massimo, junto a las termas de Diocleciano. Las termas de Diocleciano, de donde la estación de Termini toma su denominación, eran uno de los principales baños termales de la antigua Roma. Aunque el complejo termal ocupaba una gran extensión, próxima a las 13 hectáreas, y su presencia como hecho urbano caracterizaba toda la zona, el lugar preciso de la estación se sitúa más hacia el este, en un ámbito que después de haber sido un populoso barrio de la Roma imperial, se encontraba ocupado por amplios terrenos de villas señoriales, como se puede apreciar en este plano, el plano de Noli de 1748. Los campos y viñas de la Villa Massimo, que lindaban con las antiguas termas, es el lugar preciso que un siglo más tarde albergarán la llegada del ferrocarril y el germinar de nuevos barrios de la capital en torno a la estación, San Lorenzo al norte y Esquilino al sur, separados por la cicatriz de las vías del ferrocarril. La primera estación de Termini fue un simple barracón de madera levantado junto a las vías que enfilaban las antiguas termas de Diocleciano, que se pueden ver en el fondo de la imagen. Aunque en poco tiempo se redactó un proyecto apropiado a la categoría que el nuevo acceso ferroviario a la ciudad debía poseer. El encargo a Agostino Mercandetti y Francesco Bartolomei en 1864, autores en las mismas fechas de la estación de Civitavecchia, el puerto de la Roma papal, anticipaba la solución llevada a cabo poco después por Salvatore Bianchi, tomando ambas propuestas como modelo la parisina Gare de l'Est. La primera estación de Termini se concibe de ese modo, como la gran puerta de entrada en la Roma capital, rememorando aquellos arcos triunfales de la Roma imperial, resueltos ahora con la técnica de la era maquinista. Siguiendo la tipología de estaciones de cabecera, los servicios y accesos principales se concentran en torno a un gran vestíbulo frontal, que se acompaña de largos desarrollos lineales para intercambio de viajeros. La primera Termini, como explica el profesor Alonso Pereira, conjugaba el uso de las estructuras funcionales de hierro y cristal con la arquitectura de fábrica tradicional, donde 2 edificios laterales cinquecentistas de oficinas y servicios encuadraban un gran ámbito central cubierto por una bóveda de sección parabólica. La joven Termini enseguida se convierte en la vieja Termini. Permanece en uso hasta 1938, siendo ampliada en 1905 y 1923, antes de acometer el proyecto de una nueva estación que se inicia a finales de los años 30. Mazzoni propone diversas soluciones para el frente principal de la estación entre 1937 y 1938. Una monumental arquería, grandes paños de vidrio y finalmente un pórtico o loya abierta conformada por dobles columnas que se convierten en los elementos más representativos del alzado definitivo. La construcción del proyecto de Mazzoni se interrumpe en 1943, quedando para siempre inconcluso. Una nueva Termini verá la luz a partir de un concurso convocado en 1947. Los 2 equipos vencedores son llamados a colaborar en un proyecto conjunto con la Dirección General de los Ferrocarriles Italianos. Es entonces cuando optan por una síntesis singular que, evitando fracturas y discontinuidades, integra magistralmente la imagen representativa anhelada por Mazzoni con la hábil resolución del nuevo programa demandado en el concurso.
Un compacto volumen pétreo, solo rasgado por las líneas horizontales de las ventanas corridas, cerrará el frente de la estación y sirve de telón de fondo para una orgánica marquesina que se despliega desde aquel hacia la ciudad, elevándose enérgica y solemnemente para recibir al viajero. Además, esta ola de hormigón se desplaza del eje principal de la composición hacia el sur, para liberar los restos arqueológicos del Ager Servianus, parte de la antigua muralla de la ciudad, y recoger el final de la vía Cavour, que asoma aquí, a la derecha, reforzando la conexión con la calle, conocida como la calle de la estación, con los barrios inmediatos y, en definitiva, con toda la ciudad. El resultado se entiende principalmente no desde su planta o desde su sección transversal, como había sido lo habitual hasta entonces, sino a través de su sección longitudinal, paralela a las vías, donde se descubren los 4 espacios diferenciados formal y funcionalmente, que obedecen a los nuevos usos de la estación. Si el año 1951 había supuesto la conclusión de la nueva Termini, las décadas previas al jubileo del año 2000 condujeron a la última gran intervención hasta el momento, con una importante recualificación y puesta al día de los principales espacios y la integración de usos culturales complementarios, conforme a lo que demanda una estación de tren del siglo XXI. Durante la década de los 90, el Ayuntamiento de Roma y la región del Lacio iniciaron un complejo proyecto de reestructuración de todo el sistema ferroviario. Se constituyó así la sociedad Grandi Stazioni, con el objetivo de gestionar de un modo unitario las principales actividades de los edificios y el espacio interno de las estaciones de tren italianas más relevantes, con una experiencia piloto a desarrollar en Termini de cara al inmediato jubileo. Las estaciones ferroviarias se han convertido en equipamientos que usamos cada vez con más frecuencia, que se vuelven espacios de la cotidianeidad y al mismo tiempo son lugares excepcionales, grandes nodos de conexión en los que los desplazamientos locales, nacionales e internacionales confluyen todos los días. En la Termini contemporánea se recuperaron partes originales de Mazzoni que habían sido ocultadas o se encontraban en mal estado, así como los espacios concebidos a partir del concurso de 1947, especialmente la galería y la marquesina que vemos en la imagen en su estado original. Se incorporaron nuevos usos culturales, como una zona para exposiciones, se potenció la accesibilidad en todas las partes del recinto y se desarrolló una identidad gráfica común para toda la estación. Una sola estación central para todo el ferrocarril que llega a la capital. Quedó establecido por decreto papal en 1856, dando comienzo a la historia de la estación Termini. Partiendo del emplazamiento escogido y la presencia imponente en las termas de Diocleciano, hemos visto cómo la primera estación emplea el modelo parisino de la Gare de l'Est y gracias a ello nos permitió desvelar otras arquitecturas presentes en Roma, como la Basílica o el Arco Triunfal, y la relación con la ciudad, haciendo del extremo ferroviario un nodo de encuentro, no solo de pasajeros. Las estaciones de ferrocarril son algo más que importantes zonas de intercambio de viajeros, con una complejidad programática que, junto a los andenes, aglutina varios usos complementarios y diferenciados. Los viajeros que llegan a la ciudad, los que usan la estación como punto de enlace o los que simplemente atraviesan entre las calles Marsala y Giolitti, se encontrarán con una lección construida sobre la historia de Roma. Una historia que va desde las antiguas termas a la tipografía futura presente en la imagen corporativa del siglo XXI. Muchas gracias.